Hola, muy buenas tardes. Vamos a hacer la clase número 3 del curso básico de Smart Money. Y en este momento me gustaría que hablemos de liquidez, ¿sí? Que es algo muy importante para el precio. El precio se mueve a través de liquidez, entonces es importante saberlo y aprenderlo bien. ¿Qué le puedo decir de liquidez? En liquidez no es más y no es menos que los stops que uno pone en el mercado cuando abre una operación, ¿sí? No solamente es el stop, sino que es las órdenes de compra, las órdenes de venta, buy limit, buy limit, shell stop y buy stop, ¿sí? Son todas, es todo liquidez para el mercado. Bien, vamos a ir con una estructura simple, ¿sí? En el que el precio es esto, ¿sí? Imagínense que está haciendo eso, nos rompe estructura, ¿sí? Nosotros en este dibujo, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un rompimiento, ¿sí? Un BOS alcista, ¿sí? Y el mercado nos ha dejado pisos y techo, ¿sí? Es como si fuera un rango. Esto por aquí encima es liquidez, ¿sí? Y esto por aquí abajo es liquidez también. Entonces, el precio va a ir a buscar a tomar la liquidez. Muchas veces nosotros tenemos que estar muy pendientes de la liquidez para nosotros no ser la liquidez del mercado. Imagínense ustedes que alguien ve un rompimiento de estructura y dice, listo, este es mi bloque, ¿sí? Para que yo pueda comprar nuevamente e irme con el precio. Pero si no tenés en cuenta que por debajo tenés liquidez, es muy factible que el precio te venga a buscar el órgano de abajo y el más extremo del rango, y entonces así uno dice ¿por qué me estopea el precio? Y después se termina yendo, y porque no se tiene en cuenta la liquidez, que es importantísima a la hora de hacer operaciones, ¿sí? Tengamos en cuenta que la liquidez se encuentra en todos lados, ¿sí? Que no es solamente liquidez en forma liquidez en forma de rangos, ¿sí? Que es una liquidez que uno puede encontrar en los mercados, ¿sí? Pero cada máximo, perdón que no lo puedo marcar, cada máximo y cada mínimo del precio también es liquidez, ¿sí? Imagínense que yo tengo este impulso aquí, ¿sí? Que tiene un order block acá y yo voy a esperar que el precio llegue, ¿sí? Este mínimo por acá abajo es liquidez. Y este máximo, que es el que el precio me debería romper, también es liquidez, ¿sí? Y este retroceso, ¿sí? Que da inicio a un nuevo fractal, también es liquidez. Entonces, el mercado es liquidez por donde lo mires. ¿Y por qué nosotros decimos que esto, que es un order block y un comienzo de un impulso, es liquidez? Y porque ustedes imagínense que en este order block nosotros nos encontramos con un montón de órdenes de compras, ¿sí? Y por debajo nos vamos a encontrar con la misma cantidad de stop, ¿sí? De esas órdenes de compra. Entonces, cuando el precio llegue a la zona, puede actuar de dos maneras. Activa todas las órdenes, ¿sí? Nos deja un patrón, ¿sí? De compras y nosotros efectuamos nuestras compras. Bárbaro, hasta ahí bien, ¿sí? Y el mercado no hizo nada. Pero esto, ¿sí? El algoritmo interbancario lo sabe. No es que no tiene idea, lo sabe. Y sabe que acá hay un montón de órdenes y acá abajo están los stop. Stop, shell stop, ¿sí? que la utilizan las personas que esperan que el precio rompa, active, ¿sí? Y se vayan con el precio en ventas, por ejemplo. En muchas zonas vamos a encontrar que se puede hacer eso. En definitiva, el mercado lo más posible que te haga es activarte las órdenes, darte el contentillo, estopear a todo el mundo, ¿sí? Y a partir de ahí recién romper la estructura para que vos te vayas con el mercado. El tema es que solamente se van a ir ellos con el mercado porque todo el mundo va a quedar estopeado. Entonces, esto el mercado lo hace mucho porque necesita recoger dinero para poder distribuir otras posiciones.
Por eso nosotros queremos operar con confirmación y es lo que mostramos en la operativa diaria. Solamente vamos a operar con confirmación, ¿sí? Y no importa si el mercado no nos da y se va. No importa. Hay muchas oportunidades todos los días, toda la semana y todo el mes para hacer operaciones. Entonces, si un día nos pasa que el mercado nos deja y se va, no importa. ¿Sí? No importa, realmente no importa, porque el mercado nos va a dar oportunidades nuevamente. Entonces, teniendo en la cabeza eso de que el mercado es constante liquidez, imagínense ustedes que acá tenemos liquidez, ¿sí? En este máximo hay liquidez. Porque ¿qué puede pensar la gente? Y la gente puede pensar que el mercado viene, toma la liquidez esta, toma la liquidez del máximo y hace esto, ¿sí? Y se vuelve a meter al bloque que también tenía liquidez acá, ¿sí? Y recién ahí hace su distribución. Entonces el mercado siempre se va a mover para sacarnos de las posiciones, tomar nuestro dinero y poder distribuirlos hacia otra zona. Bien, espero que eso se haya entendido. Nosotros ahora nos vamos a ir al gráfico a buscar liquidez exclusivamente para poder ir viéndola, ¿sí? Que me interesa que la podamos aprender y la podamos ver correctamente. Ustedes imagínense, estamos en el euro dólar en 15 minutos, ¿sí? No importa lo que pasó antes, no importa lo que viene después. Solamente queremos ver zonas de liquidez. El precio nos hace un impulso, ¿sí? Que nos rompe estructura, ¿sí? A partir de ahí nosotros nos deja un mínimo y un máximo, ¿sí? Perfecto, tenemos mínimo y máximo. Creo que los vamos a ir anotando para no perdernos. Ese es un máximo. Bien, este es un mínimo. Mínimo, vamos allá. Mínimo, bien. Y este es el famoso BOS, quiebre de estructura. Bien. Bueno, el precio está ahí arriba, nos hizo este rango, entonces nosotros vamos a comprar, como digo siempre, vamos a tirar un FIBO desde el mínimo hasta el máximo y vamos a intentar de comprar por debajo del 60%. ¿Sí? Esta zona que está por debajo, esta zona, toda esta zona que está por abajo del 60 del FIBO, es nuestra zona de comprar, ¿sí? Sería la ideal. Ahora, no solo tenemos que tener en cuenta en dónde está la liquidez en esta zona, ¿sí? Y fíjense qué hizo el precio antes de romper la estructura. El precio venía haciendo fractales alcistas. Un fractal, que es el comienzo de todo el movimiento, y uno segundo, que es el próximo de todo el rango que estamos viendo, ¿sí? Dos fractales hicieron un impulso. Entonces, este primer fractal, ¿sí? Que hace impulso y retroceso, y un segundo. Bueno, fíjense que acá el precio nos deja dos mechas, ¿sí? Imaginen ustedes que el precio venía subiendo, hace un pequeño retroceso y hace un nuevo impulso. Ese impulso viene y respeta la primera zona y a partir de ahí hace un siguiente impulso. Bueno, cuando nosotros estamos parados acá y sabemos que debemos de comprar esta zona, esto que está acá es la liquidez para el precio. El precio, lo más seguro es que venga a buscar esta zona para poder distribuir. ¿Y qué hace el precio? Efectivamente, toma esa zona, se asienta en el Lord del block extremo y a partir de ahí distribuye. ¿Y hasta dónde distribuye? Y distribuye hasta hacer un nuevo máximo. Fíjense, ahí, ¿sí? Hizo un nuevo máximo. Entonces, fíjense cómo el precio va buscando liquidez del mercado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tenemos una nueva zona, ¿sí? En la que, perdón, sí, bueno, así, en la que tiene mínimo, que es esta zona, ¿sí? No estamos viendo en este momento estructura, así que no tenemos no tenemos el contexto del mercado, solamente estamos viendo liquidez y dónde puede haber liquidez para el mercado. Entonces, nosotros tenemos un nuevo mínimo, ¿sí? Tenemos un nuevo BOS, porque ese mínimo ahí, ahí está, bien, a esto lo saco. Acá, esto que era el máximo anterior, ahora se transformó en un BOS,
¿sí? En un quiebre de estructura, y ese quiebre de estructura nos dejó un alto, porque hasta esta zona nosotros teníamos un alto, bien, un máximo. Vamos allá, le ponemos máximo, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense que clarito que se ve, mínimo, máximo, rompimiento estructural. Y el precio empieza a querer caer, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que creen que hace esa mecha? ¿Sí? Nos toma liquidez del máximo. Por eso yo digo muchas veces que nosotros tenemos liquidez en todos lados. Bien, en los máximos, en los mínimos, tenemos liquidez. Y el precio nos toma la liquidez y se vuelve a entrar adentro, empezando a romper las estructuras bajistas. ¿Sí? Bueno, ya acá nos confirma que el precio que quiere bajar a nuestra zona de compras. Vamos a trazarle el FIBO nuevamente desde aquí hasta donde llegó el precio, porque realmente fue allá, y a partir de ahí nosotros vamos a buscar las mejores zonas de compras. A partir del 60% del FIBO para abajo vamos a buscar las zonas de compras y vamos a ver, vamos a marcar los mejores order block en donde el precio podía llegar, ¿sí? Tenemos order block 1, ¿sí? Que tiene muy buena ineficiencia, está muy lindo, ¿sí? Esa era una zona. Y por encima no teníamos más, ¿sí? Teníamos algunos, pero bueno, el precio ya está adelantado y bueno, no lo vemos. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Encontrar los fractales, ¿sí? Los fractales de todo el rango de 15 minutos que hizo. ¿Y qué hizo el precio? Desde acá hizo un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, un nuevo retroceso, un nuevo impulso, un retroceso y un nuevo impulso. Bien, ahora, ¿qué creen ustedes? Perdón, vamos a sacar este que nos molesta acá. ¿Qué creen ustedes que son cada mínimo que el precio fue haciendo? ¿Sí? Imagínense que estos fractales, ¿sí? Del rango de 15 son rangos de 5 minutos. ¿Y qué es lo que hay por debajo de todo eso? Fíjense, esto es liquidez, esto es liquidez, ¿sí? Miren si no es liquidez. El precio la toma y la impulsa. Entonces, son muchos lugares en donde hay liquidez para el precio, ¿sí? Y fíjense acá que el precio es prácticamente dos mínimos iguales. Entonces, fíjense lo importante que es para el precio la liquidez que va dejando en el mercado. Está en nosotros saber identificarla correctamente, ¿sí? ¿Por qué nosotros no podríamos esa liquidez? Y porque nos faltaba un rompimiento estructural, ¿sí? Entonces esta liquidez solamente la tomó desde este mínimo de un fractal de 5 y el mercado siguió subiendo. ¿Por qué distribuye? Y porque si había gente que estaba operando en 5 minutos, ¿sí? Que pasan todas las temporalidades, habían visto un boss, ¿sí? Un mínimo, un máximo, y esperaban venir a buscar el order block, ¿sí? El order block extremo de esa zona en donde tenían puestas sus posiciones, ¿sí? Tenían puestas todas sus órdenes de compra para seguir subiendo el precio y seguramente ellos ya habían visto el rompimiento y decían, bueno, el precio tiene que ir a mitigar este máximo y como nosotros no entramos en la entrada anterior, nos queremos sumar en la que sigue, ¿sí? En 5 minutos nos queremos sumar, pero muchas veces el precio, si vos no esperás confirmación, te va a hacer esto, ¿sí? Vos tenés todas tus órdenes de compra y por debajo de esas órdenes de compra tenés todos los stops, ¿sí? Y el mercado necesita recoger liquidez de algún lado para poder distribuir. Y es lo que hizo. El precio llegó, tomó la liquidez, abrió las operaciones, las estopeó en todo el mundo y recién distribuyó rompiendo la estructura. ¿Se entiende eso? Yo espero que sí. Es muy simple, ¿sí? No es nada complicado y es importantísimo para tener cuidado con la liquidez, no ser la liquidez del mercado. Bien, bueno, entonces decíamos que nosotros teníamos liquidez previa a un order block con imbalance. Bien, ¿qué hizo el precio cuando llegó? Fíjense cómo toma la liquidez, ¿sí? Reacciona al imbalance y desde ahí se va sin llegar al bloque, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y buscar la confirmación
para poder entrar al mercado sin que nos pase eso. Excelente. Y a partir de ahí el precio, ¿qué nos hizo? Un nuevo rompimiento de estructura. ¿Sí? Otro BOS en esta zona. Excelente. ¿Sí? Yo espero que se vaya entendiendo. Lo estamos haciendo simple para que no sea complicado hacerlo. ¿Sí? Eso es un BOS alcista. Excelente. Que nos deja un mínimo nuevo. Vamos a borrar el order block. Este mínimo nos hace un mínimo nuevo. Bien, no importa lo que pase porque no tenemos contexto del mercado. Recuerden eso. ¿Sí? Estamos mostrando solamente liquidez. El precio nos hace un BOS que nos deja un mínimo y un máximo. ¿Sí? Por aquí arriba. Recuerden que todo es liquidez. El máximo es ese. Bien. Bueno, a partir de ahí yo ya tengo mi fractal. Voy a tirar un FIBO y voy a ver cuáles son mis mejores zonas de compra. Ok, ahí tengo mi FIBO. Entonces todo por debajo del 60%, orden los importantes en el que yo podría buscar operaciones. Y miremos acá, ¿sí? Tenemos un order block con ineficiencia. ¿Sí? ¿Es correcto? Order block con ineficiencia. Y por abajo tenemos algo más de ineficiencia. Vamos a mirarla. Fíjense que no, que está cubierta. Pero ese order block es el order block extremo. Lo debemos de marcar, ¿sí? Por más que no tenga ineficiencia. Por ahí, este order block que está acá decide empezar a hacer rompimiento de estructura, pero el order block extremo lo debemos marcar y esperar reacción. Es de la manera que operamos. Ahora, ¿sí? De nuevo lo mismo. El mercado me va haciendo fractales alcistas del rango de 15 minutos y los fractales son estos: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Ahora, en todos esos impulsos, vamos a correr esto para acá. En todos esos impulsos y retrocesos, el mercado nos fue dejando máximos y mínimos. Imagínense esto como rangos de 5 minutos. Los fractales de 15, del rango de 15, son rangos de 5 minutos. ¿Sí? Eso lo van a poder ver bien en el video de rangos y fractalidad, el video número 1, la clase número 1 del curso básico de Smart Money. ¿Sí? Lo van a ver en esta parte de arriba, ¿sí? La parte superior derecha. Les voy a dejar en el enlace para que puedan ir a ese video y poder verlo y entenderlo si no lo han hecho. Perfecto. Entonces, cada mínimo, ¿sí?, es liquidez para el precio. Cada mínimo va a ser liquidez para el precio. Entonces nosotros vamos a esperar reacciones en eso. ¿Correcto? Perfecto. Bueno, tenemos los órdenes correctos marcados. Lo que vamos a hacer ahora es sacar el FIBO, que ya no nos sirve, y vamos a buscar reacción en los order block o en la liquidez. ¿Sí? Que es lo importante. Vamos a borrar este también para que no nos moleste la visión y vamos a mirar acá. ¿Sí? El precio empezó a hacer un retroceso. Fíjense que cuando llegó nos rompe estructura, ¿sí?, aquí, ¿sí?, y vuelve a lo mismo. En 5 minutos nosotros tenemos un rompimiento de estructura. Fíjense ustedes por arriba, ¿sí?, caso contrario, el precio hace un impulso, un retroceso, vuelve a hacer un impulso, otro retroceso, otro impulso y así definitivamente. Ahora, lo mismo tanto para abajo como para arriba. Esto es liquidez. Esto es liquidez. Entonces, si yo tenía este impulso, y esto siempre lo digo, es mi primer rompimiento estructural. ¿De acuerdo? Ahora, ese primer rompimiento estructural, el retroceso que hizo, ¿superó el 50%? No, no lo superó. Entonces, esa es la liquidez que el precio va a ir a tomar para hacer su caída. ¿Sí? Podemos pensarlo así. ¿Y qué piensan que hizo el precio cuando llegó a esta zona? ¿Sí? Ese era el orden extremo que inició toda la caída. Tomó liquidez y empezó a caer. ¿Sí? Fíjense cómo la liquidez se encuentra en todo el mercado. Ahora vamos a la parte de abajo. El precio nos toma liquidez, se asienta en el bloque. ¿Y qué es lo que sucede? Lo pase largo. ¿Y por qué lo pase largo?
Ya les dije y les vuelvo a repetir para que se les quede grabado. Si nosotros ponemos órdenes, ¿sí?, en los bloques importantes que marcamos, puede ser que los respete o puede ser que le tome la liquidez y después distribuya. En este order block nosotros tenemos un montón de órdenes de compra y por debajo tenemos todos los stop, ¿sí? Entonces el precio puede decidir stopear a todas las órdenes de compra que se ejecutaron y recién empezar a distribuir, ¿sí? Es importantísimo a la hora de decidir cómo voy a operar, ¿sí? Ahora sí, Gaby, pero yo no puedo estar en el mercado, yo quiero operar agresivo. Bueno, tu entrada, hacela al 50% del order block y ponerle un stop holgado, ¿sí? No vas a perder nada. Si vos buscas un ratio fijo, no sé, un 1.3, un 1.4, no perdés nada por hacer eso. Entrar al 50% del bloque y poner un stop holgado, ¿sí? Hablo de un stop holgado, ¿sí?, que si el 50% del bloque para abajo tenía 10 puntos y ponerle 10 puntos más, ¿sí?, que sea bien holgado, ¿sí?, al igual que el extremo. Bueno, muchachos, ¿están dándose cuenta qué sería liquidez? Sí, están dándose cuenta qué sería liquidez. Después el precio nos deja muchas cosas. Una vez que el precio empieza a hacer sus movimientos alcistas, cuando empieza a hacer sus movimientos bajistas, todo lo que está por encima del precio es liquidez, ni más ni menos que liquidez, ¿sí? Siempre va a ir cumpliendo la función de ir sacando liquidez de un lado para el otro. Bien, hay trendline de liquidez, ¿sí? Imagínense algo como esto, de que el precio viene en caída, ¿sí?, viene en caída, haciendo impulsos y retrocesos, ¿sí?, y ahí finaliza y empieza a hacer esto, ¿sí?, un complex pullback, por así decirlo, para llegar a la zona que nosotros deberíamos llegar. Y podemos considerar que la zona ya fue esta y a partir de ahí el precio cae, ¿sí? ¿Qué imaginan ustedes que es esto que está acá? ¿Sí? Es una trendline de liquidez, exactamente. Si el mercado es bajista, cuando el precio hace complex pullback, llega al order block que nosotros teníamos marcado, que tenía liquidez previa, ¿sí?, en esta zona, ¿sí?, en esta zona, esto es liquidez para el precio y en el tiempo se volvió una línea de liquidez así, con dos puntos iguales, ¿sí? Eso es liquidez para el precio. Vamos a marcarla, perfecto, liquidez. Y cuando llegó a la zona y empezó a distribuir, todo lo que está por debajo también se transforma en liquidez. Hasta romper la estructura sigue siendo liquidez. ¿Y qué ocurre cuando el precio me rompe una estructura? ¿Acaso esto no es liquidez? Lo que uno puede esperar del precio es que haga lo siguiente, ¿sí? Así, para empezar a darse vuelta y volver a hacer el ciclo nuevamente. Bien, cuando nosotros el precio nos rompió estructura acá y nosotros tenemos un nuevo máximo, ese nuevo máximo es liquidez, ¿correcto? Sigue siendo liquidez. Y así se va haciendo todo de nuevo, todo lo mismo, siempre lo mismo, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta a la hora de operar liquidez y que en los bloques, los order bloques, nosotros decimos, este es el order block, acá está perfecto, podría ser que el precio decida de tomarle la liquidez. Es ahí porque uno no opera agresivo y empieza a buscar confirmaciones, ¿sí? Es todo un teorema mucho más largo que nosotros lo vamos a enseñar, ¿sí? Ese va a ser el curso de pago para la escuelita de trading. Cuando ya hayamos organizado todo, vamos a avisar o decir e informar cuando lanzamos el curso, ¿sí? No es solamente Smart Money, el Smart Money es muy lindo, pero necesita de un teorema de liquidez para hacerlo mejor. Bien, bueno, creo que esa es la clase, no la quiero hacer muy larga, yo creo que se entendió. Y no se olviden que tenemos un Telegram en el que ustedes se pueden sumar y preguntar justamente de todos estos cursos que estamos haciendo, estos capítulos que estamos haciendo del curso de Smart Money básico, preguntar las dudas que tengan. Yo no tengo ningún problema en hacer un Zoom inmediatamente con ustedes y pasarme 1 hora y media explicándoselo a uno por uno. Bien,
no tengo ningún problema. Aprovechen que lo estamos haciendo y que tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Bueno muchachos, si les gustó este video, no se olviden de dejarle el me gusta, ¿sí? Suscribirse si no están suscriptos. Y bueno, y en la descripción del video les voy a dejar el link al Telegram para que se puedan unir y tener un contacto más directo y para que se puedan sacar las dudas, ¿sí? Me interesa que se saquen las dudas, que no se queden con no entendí esto, no entendí lo otro, porque estamos para aprender y yo tengo muchas ganas de ayudar. Yo necesito, para poder ayudar, que uno me consulte cosas, ¿sí? Que es importantísimo. Bueno muchachos, lo dejamos hasta ahí. Que tengan ustedes muy buenas tardes y no se olviden de que nos encontramos mañana, domingo a las 14 horas con el análisis semanal del Nasdaq. Que tengan ustedes muy buenas tardes.